En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todos, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas, estimados hermanos y amigos, un abrazo. Le mando un saludo muy fuerte a la parroquia Guadalupe. Allí estuve compartiendo aproximadamente año y medio, aproximadamente. Y un saludo a todas las personas que siguen esta página, que escuchan estas reflexiones desde otros países, Estados Unidos, España, gente conocida de por ahí. Así que un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga. Hermanos, el domingo pasado, segundo domingo del tiempo ordinario, reflexionábamos un pasaje muy hermoso del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, donde se nos narraba y se nos invitaba a reflexionar el primer signo de Jesús en la boda de Caná. Cómo el primer milagro de Jesús sucede en una boda donde empieza un proyecto. En una boda donde dos personas diferentes se eligen mutuamente para iniciar un proyecto puestos en las manos de Dios. Es muy valioso. Dentro de esta escena nos encontramos con detalles muy hermosos que aparecen en el texto. Como el evangelista San Juan insiste en nombrar a María como la madre de Jesús. Dice, en la boda estaba la madre de Jesús y estaba Jesús y sus discípulos. El texto se puede dividir en tres partes o en cuatro. Esta boda tiene un problema. Entonces, la primera parte de esta boda consiste en la exposición de un problema. La segunda parte está en la transformación de este problema, en la resolución de este problema. Y el tercero es las consecuencias que genera la transformación y la resolución de este problema. María sí intercede. La Iglesia Católica nunca ha predicado que María hace milagros o que María es mediadora entre los hombres y Dios. Jamás lo ha hecho y nunca lo ha dicho. Al menos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la base fundamental de todo católico. La Iglesia siempre ha predicado y ha sostenido la mediación de María con su Hijo, que es muy diferente. Y la intercesión, el poder intercesor que tiene la Virgen María ante su Hijo y ante Dios. Esto es muy importante, porque muchos empiezan a criticar que María no es intercesora, pero cuando nosotros oramos por alguien, por su enfermedad, por su problema, estamos intercediendo. Y si usted y yo nos creemos con el poder, con la capacidad de interceder por el otro, por su problema, por su enfermedad, por su dificultad, entonces con mucha más razón María, que era su madre. Y Jesús no deja mal a María, así como ningún hijo dejaría mal a su madre. Esto es así. Jesús no deja mal a su madre. Y ojo con este detalle hermoso. María no busca protagonismo. Inmediatamente se va donde Jesús, acerca a los criados, a los servidores, y María se aparta. María te acerca a Jesús, pero no busca protagonismo. Ella se aparta y dice, hagan lo que Él les diga. María te acerca a Jesús, intercede por ti, pero no busca protagonismo. María se aparta para que tú vivas tu experiencia de encuentro, para que vivas tu experiencia con Jesucristo, su Hijo. Jesucristo manda llenar unas tinajas de barro que usaban los israelitas para la purificación de ellos. Esto es de común. Culturalmente hablando,
Culturalmente hablando, los israelitas, a todo invitado que llegaban a su casa, lo esperaban con estas tinajas llenas de agua en su casa para purificarle, para limpiarle o lavarle los pies. Entonces esto era algo cultural, pero era una purificación externa. Jesucristo manda llenar estas tinajas con agua para convertirlas en vino. Ahora Jesucristo esta purificación externa la deja a un lado como una ley antigua, una ley que no vale, porque muchos de nosotros empezamos a vivir un cristianismo de apariencia y nos encargamos tanto de aparentar lo que no somos que después nos da pena que la gente vea lo que realmente somos nosotros. Y a todos nos ha pasado en algún momento. Nos encargamos tanto de aparentar lo que no somos que nos da pena que la gente sepa lo que realmente somos. Y Jesucristo viene a renovar. En Jesucristo se renuevan las cosas. Esta pareja se iba a ver frustrada, fracasada porque falta el vino. Y el vino era muy importante para la fiesta. Pero ahora el vino no es el que de costumbre se da. El vino de la alegría que se logra transformar la vida, el entorno, es el vino que nos da nuestro Señor Jesucristo. Al final del texto termina diciendo, y los discípulos creyeron en Él. Por eso les hablaba de esos 3 momentos de la boda. La exposición del problema que lo hace María. La transformación, el cambio del problema, la solución del problema que es Jesucristo. Jesucristo soluciona el problema. Y las consecuencias, creer en Él por parte de sus discípulos. Hermanos, el día lunes reflexionábamos el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Empiezan los porqués para Jesús. Empiezan unos y le preguntan los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros sí ayunamos y los discípulos de los fariseos también y por qué los tuyos no? Nosotros caemos en la trampa de irnos comparando con los demás, cuando nuestra vida en Jesucristo debe de ser debe ser genuina. Poní este ejemplo hoy que andaba celebrando en una parroquia. Poní este ejemplo. Muchos católicos, cristianos católicos, dicen, ¿por qué en la iglesia no se cantan coritos? ¿Por qué en la iglesia no hay privilegios? ¿Por qué en la iglesia no hay una batería? Si miren en la iglesia tal o en las sectas protestantes, qué alegre, qué bonito, cómo atraen a los jóvenes. Porque todo mundo allá canta, porque todo mundo allá ora, porque todo mundo allá... Y nosotros empezamos a comparar nuestra vida cristiana con la vida de las sectas protestantes. Y no debe ser así. No debe ser así. La vida cristiana nuestra debe de estar fundamentada en la relación y en el encuentro que usted tiene con Dios, con Jesucristo. No debe estar fundamentada en actos externos que sirven de atracción, pero no de profundización y no de meditación en el misterio de Dios. ¿De qué sirve que yo esté en medio de tanta bulla cuando no tengo lugar de irme a solas, como lo hemos venido releyendo en estos textos, en Marcos capítulo 1, Marcos 2 y Marcos 3, que Jesucristo, después de estar en medio de la gente, Jesucristo se va a solas a orar con Dios? Es un tiempo nosotros debemos de aprovechar los tiempos de meditación. Y el que entiende la liturgia que nosotros celebramos, créanme que no necesita andarla comparando con show. Créanme y lo digo en serio. Por eso Jesucristo viene a renovar las cosas. Y Él se presenta como el esposo que viene a desposar. Y dice Él, no se echan vino nuevo en odres viejos, porque se echa a perder el odre y el vino. Y no se remienda una tela vieja con una tela nueva, porque se echan a perder las dos. Y esto es así. Jesucristo viene a darle plenitud a todo lo que nosotros nos hemos venido acostumbrando y los hemos venido normalizando. Con este relativismo salvaje que hoy predica el siglo XXI y las grandes ideologías que hoy nosotros conocemos. El día martes, hermanos, reflexionábamos el texto de Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28.
Aparecen unos fariseos y le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado? Porque los discípulos iban arrancando espigas e iban comiendo. Y Jesucristo les hace memoria, como la memoria es muy importante. Cuando nosotros tenemos que predicar y defender nuestra fe, debemos de hacer memoria. Jesucristo le hace memoria a los fariseos. Cuando le cuestionan su accionar, Jesucristo les ayuda a hacer memoria y les recuerda que David, para el tiempo de la guerra que ellos tenían, dice, entró con sus soldados y como no tenían que comer, se comieron el pan de los sacerdotes, que solo los sacerdotes podían comer, era pan sagrado. Pero entraron al templo y lo comieron. Entonces, Jesucristo en esta memoria a nosotros nos debe de impulsar a hacer memoria también. Como cuando un hermano separado, protestante, de cualquier secta o denominación, llega a evangelizarlo a uno abre la boca y como le hablan con una seguridad, entonces uno traga a lo bruto. Pero cuando uno hace memoria, se da cuenta que la historia que nos narran los 27 libros del Nuevo Testamento, esa historia es de la iglesia cristiana primitiva, que es la Iglesia Católica, a la cual San Ignacio de Antioquía en el año 107, antes de morir, escribió y dijo: esta es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. No me lo estoy inventando, es cuestión de historia. Y vaya, lea, investigue, infórmese. Pero no siga a nadie, no me crea a mí. Yo no estoy interesado en que usted me crea. Pero sí me interesaría mucho que usted vaya a investigar, a informarse, a indagar. Y usted pueda seguir este camino de luz y pueda clarificarse. Pero no siga ningún mentiroso, incluyéndome, para que sepa que no le estoy diciendo ninguna mentira. Dice Jesucristo al final: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley no está por encima del hombre. La ley se hizo para beneficio del hombre. Y si el hombre no está siendo beneficiado, es una ley que debe de cambiarse. Eso nos lo dice Jesucristo. ¿Dónde se explica este pasaje? El día miércoles. El día miércoles ya reflexionamos nosotros el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Fíjense cómo la ley se puso por encima del hombre y no le beneficia al hombre. Jesús llega a la sinagoga. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Jesús llega a la sinagoga. Hay un hombre con la mano tullida. Y Jesús le pregunta a los escribas y fariseos que lo andaban vigilando, lo andaban espiando, dice, para ver si curaba en sábado. Jesús pone a un hombre con la mano tullida en el centro. Y le pregunta: ¿qué está bien hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque la ley la han puesto por encima del hombre y no beneficia al hombre. Y Jesucristo vino y le dijo al hombre: sana. E inmediatamente el hombre quedó sanado de su parálisis y se fue. Jesucristo hace el bien en sábado. Para hacer el bien, hermanos, no hay tiempo ni espacio. Para hacer el bien se hace en todas partes y en todo tiempo. Si usted es bueno, lo va a hacer. Le decía hoy en la parroquia a los feligreses que estaban, le decía a ellos: el legalismo y el fundamentalismo deshumanizan. El legalismo y el fundamentalismo deshumanizan. Y desgraciadamente nuestros hermanos separados son muy fundamentalistas. Terminan separando a la gente, se creen perfectos. Y Jesucristo, bendito Dios que Jesucristo dijo que vino por los pecadores, por los enfermos y no por los sanos y los justos. Bendito Dios, que lo dijo Jesucristo y no lo digo yo. Hermano, el día jueves reflexionábamos Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del lago. Hay mucha gente que lo apretaba. Jesucristo viene de ser admirado por todos. Y mucha gente que se sanaba, obviamente que empieza a divulgar.
Dice, era tanta la gente que lo buscaba aplastar. Este texto del día jueves, Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12, es un texto eclesiológico. ¿Qué quiere decir esto? Es un texto que nos refiere a la iglesia. Jesucristo se retira de la gente, se sube a la barca y empieza a predicar. Y la barca es la iglesia. Jesucristo no se queda en el mundo predicando. Jesucristo predica desde una barca, porque casi lo apretan, casi lo entierran ahí de tanta gente. Y lo gran hermoso y lo grande y lo hermoso de nuestra fe es lo que dice el texto. Dice que lo buscaban a tocar y los que lo tocaban quedaban sanos. A veces nosotros buscamos cosas extraordinarias, pero lo que realmente nos hace falta es fe. Jesucristo predica desde una barca y esta barca se simboliza la iglesia. Jesucristo predica desde esta barca que es la iglesia para este mundo, que a veces manipula, que a veces lo busca aplastar de muchas maneras. Tantos poderes mundanos que buscan cómo aplastar la iglesia de una u otra manera. Curiosamente, dice, muchos quedaban curados y muchos espíritus inmundos decían, tú eres el Hijo de Dios. La semana pasada había un hombre en la sinagoga, en el templo, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y hoy nos encontramos, también jueves, nos encontramos que aparecen espíritus inmundos diciendo, tú eres el Hijo de Dios. No siempre, hermanos, profesar que Jesús es Hijo de Dios se refiere precisamente que somos gente de fe y que somos gente de bien. Podemos gritar a voz potente que Jesucristo es Hijo de Dios y comportarnos como espíritus inmundos, como endemoniados. Me voy a quedar ahí porque el texto es muy amplio. Hermanos, el día viernes celebramos esta memoria de San Francisco de Sales. Dice el Papa Francisco, no hay santo sin su pasado ni pecador sin su futuro. Curiosamente, San Francisco de Sales es el santo de la dulzura, así lo tiene la iglesia, pero en realidad era un santo muy arrecho. Esto ni que lo escuchen los colombianos, ¿eh? Pero era un santo muy enojón, muy colérico. Y él peleó con este defecto toda la vida. Y logró vencer tanto este defecto que al final llegó a ser santo y ser el santo de la dulzura. Usted y yo podemos tener un defecto muy marcado en la vida. Y como lo decía al principio, la santidad no la logran los perfectos, la logran los que perseveran. Y San Francisco de Sales perseveró en cambiar su defecto. Usted y yo, claro que podemos ser santos, pero debemos de pelear con nuestros defectos e irnos perfeccionando en el amor que el Señor nos pide que nosotros imitemos de Él. Hermanos, el viernes reflexionábamos el texto de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y lo siguieron. Nos encontramos con la constitución de 12. Y a estos 12 los llamó para que estuvieran con Él, para que predicaran y les dio poder para expulsar espíritus inmundos. Quiero señalar un detalle muy grande en este texto. Hoy por hoy, al que se le ocurre, funda una iglesia. Al que se le ocurre, construye un templo y hace una secta. Al que se le ocurre. Si yo me salgo de la iglesia católica y tengo el don para la predicación, entonces yo voy y construyo mi secta y me empieza a llegar gente. Esto es así. Es una realidad. No me estoy inventando absolutamente nada. Todas las sectas han surgido por problemas dentro de los mismos dirigentes y al final tienen sus diferencias doctrinales y terminan fundando las iglesias así por sí. La metodista es la madre de todas las sectas estadounidenses que hoy nosotros tenemos incluso en América Latina. Vayan a investigar y a leer historia.
para que sepan que no me la estoy inventando. Jesucristo funda, constituye un grupo, y en ese grupo apostólico debe de estar fundamentada toda iglesia. Me quedaré allí. Vayan, lean e investiguen. El día sábado, hermanos, celebrábamos la conversión de San Pablo y se nos invitaba a reflexionar el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Pregunta del millón: ¿a qué iglesia se convierte San Pablo? ¿A qué cristianos perseguía San Pablo? Son preguntas de sentido común. ¿A qué cristianos perseguía San Pablo? ¿A qué iglesia se convierte San Pablo? Porque en Hechos de los Apóstoles se nos narra que Pablo era un perseguidor de los que predicaban a Jesucristo, que por primera vez se les llamó cristianos. Eso también aparece en Hechos de los Apóstoles. San Pablo se convierte al cristianismo. ¿A cuál? ¿A las asambleas de Dios? No, perdón, si no existían. Las asambleas de Dios no tienen ni 200 años de existir. A los pentecostales tampoco, no tienen ni 200 años de existir los pentecostales. Entonces, ¿a qué iglesia se convierte San Pablo? Se las voy a dejar ahí para que ustedes vayan a leer Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva. Todos los protestantes, absolutamente todos, nacen a partir del año 1517 con un sacerdote católico que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, llamado Martín Lutero, sacerdote agustino. Vayan a leer historia. El sábado, hermanos, reflexionábamos este evangelio hermoso de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Esto lo tengo hasta con mayúscula. El que crea y se bautice se salvará. Muchos hermanos protestantes usan esta cita para ir y rebatir a los hermanos católicos, a nosotros, y viven más perdidos que chanchos en avioneta. Perdón la expresión, porque sé que es muy fuerte. Les puedo hacer muchas preguntas. ¿Ustedes creen que un hermanito nuestro con síndrome de Down cree de verdad? ¿De verdad cree? ¿Y si lo bautizamos, se salvará? Claro. Nosotros los católicos sí creemos, pero ellos no tienen el uso de razón que nosotros poseemos. Esto es de sentido común. He conocido a muchos hermanitos igual que poseen o nacieron con otro síndrome de Down, que viven toda su vida postrados en una cama. Y no es posible por su capacidad racional que crean. Entonces, si ellos no creen, si estos hermanitos con síndrome de Down, estos otros que nacen con estas otras enfermedades, que nacen sin la capacidad racional, y ellos aseveran y dicen que el que no cree, porque creer es una capacidad racional. Entonces ellos, si nosotros los bautizamos, no se pueden salvar. Pregunto. Y si hay alguien que no ha sido bautizado y sufre un accidente y cae en estado de coma, y yo voy como sacerdote y lo bautizo, entonces no se va a salvar porque él no cree. Son preguntas que creo que nos pueden ayudar a entender un poco más la profundidad de los textos y de lo que nos quieren enseñar. Creer es un acto racional. No es irracional. Usted no ve el perro de su casa preguntándose si tiene fe o habrá vida después de la muerte. Usted no ve a un animalito de su casa preguntándose que quién es Dios. Nos lo preguntamos nosotros.
porque somos seres racionales. Usted no ve a un grupo de burros, de chanchos, de caballos, de gallinas yendo a la escuela a educarse, porque eso es cuestión de gente racional. Creer, como lo dijo San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. El acto de creer es un acto de inteligencia. Y los hermanos protestantes llegan a refutarnos que basta con creer y serás salvo. Y los que no tienen la capacidad racional de poder creer, entonces los condenamos nosotros. Claro que no. Dios es misericordia. Estos son los milagros de los que hayan creído, dice el texto. Arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas, sanarán enfermos y expulsarán demonios. Y si beben algún veneno mortal, no morirán. Aquí también este texto lo agarran y hablan de hablarán lenguas nuevas. Hemos malentendido este proceso de hablar lenguas nuevas. Muchos creen que hablar lenguas nuevas es ir a inventar un montón de tonterías y decirle a la gente que es que tengo el don de lengua. No, el don de lengua no consiste en eso. Les pongo un ejemplo sencillo. Si yo quiero ir a evangelizar a África, debo de aprender el idioma del pueblo para poder predicarlo. Yo aprenderé una lengua nueva para anunciar el evangelio a esa gente que no habla mi idioma. Si yo voy a Estados Unidos como sacerdote y llego a un pueblo que solo habla inglés, deberé aprender a hablar inglés para anunciarles el evangelio a esa gente que habla inglés. Yo hablaré una lengua nueva para anunciarles el evangelio a esa gente que no habla mi idioma y que yo me veré obligado a hablar en otro idioma. Hoy los hermanos separados no. Todos dicen exactamente lo mismo. No la voy a repetir para no ofender a nadie, pero todos dicen lo mismo. Ustedes se van a una asamblea de Dios y escucharán lo mismo. Y empiezan a inventar algo que es falso. Me quedaré ahí. Hermanos, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. El texto sagrado que se nos narra hoy, se nos envía a reflexionar en Nehemías, se nos habla de cómo el pueblo se identifica con lo que escucha. Usted y yo, cuando vamos a la iglesia, debemos de llevar dos propósitos muy importantes, fundamentales en la vida cristiana. El primero es encontrarnos con el Señor. Y si yo me encuentro con el Señor, con mi primer propósito, voy a ir a crecer en la relación con Dios y en la relación con mi hermano. El Señor a mí me invita al templo a escuchar la palabra de Dios, que sería el segundo propósito. El primer propósito de encuentro con el Señor podemos sacar como consecuencia la relación con Él y la relación con mi hermano, hacer comunidad, hacer comunión. Y el segundo propósito sería escuchar la palabra de Dios. Y escuchar como lo dice Nehemías hoy, dice: Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea y se las leía a todos los que tenían uso de razón. Y todos estos, número 1, estaban atentos. 2, estaban de pie. 3, respondían amén. 4, se postraban. Fíjense ustedes toda la acción que hace el pueblo de Israel cuando se les lee, se les proclama los textos sagrados, el texto de la ley. Dice, estaban atentos. Cuando usted va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, la primera actitud de escucha es estar atentos. No distraerse con el pelo que se está tocando la señora de lado o
cómo anda vestida la muchacha del frente, usted llega a estar atento a la escucha. Ojalá que lo podamos lograr algún día. Y la escucha de la palabra de Dios, por muy dura que sea, a nosotros no debe de llevarnos a llorar, a entrar en tristeza, sino que debe de llevarnos a alegrarnos siempre en el Señor. Hermanos, en la primera carta a los Corintios, tomada del capítulo 12, versículo 12 al 30, San Pablo nos habla sobre la diversidad. Muchos son los miembros, así como es el cuerpo, pero esta diversidad a nosotros nos debe de llevar a la unidad, a la comunión. La uniformidad no significa que hay comunión en ese pueblo, en esa comunidad eclesial. La uniformidad. Queremos que todos anden con el mismo peinado, que todos vistan igual, que todos usen lo que quieran usar. Es decir, queremos uniformar a la gente. Y uniformar no significa unidad. Les pongo un ejemplo. En Nicaragua, todos los niños van a la escuela de azul y blanco. Van uniformados. Pero mi hermanita, que es católica y tiene compañeros del aula que pertenecen a las asambleas de Dios, a los apostólicos, a los Jesús solo, a los testigos de Jehová. Hay diversidad de creencias. La uniformidad no significa que haya unidad. Y hoy San Pablo nos lo deja claro. La diversidad en la iglesia es parte de los dones que el Espíritu Santo derrama en cada uno de nosotros, que son muy diversos, pero todos se fundan en unidad y en comunión porque todos son para ponerlos al servicio. Me quedaré ahí porque es amplio lo que quiero reflexionar. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Nos lo dice San Pablo en este texto de 1 Corintios capítulo 12. Hermanos, hoy reflexionamos un texto muy precioso, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Hoy se nos unen estos dos textos para reflexionarlos en unidad. Le dice Lucas a Teófilo: muchos han tratado de escribir lo que nos transmitieron. Ojo con esta palabra. Muchos han tratado de escribir lo que nos transmitieron. Han tratado de escribir lo que los apóstoles, los que vieron a Jesús, los que estuvieron de primera mano, los discípulos directos de Jesucristo. Muchos han tratado de escribir lo que nos transmitieron. Transmisión. Lucas ya nos habla de una tradición oral, no escrita. De una tradición oral. Dice Lucas: Teófilo. Teófilo puede ser usted y yo. Cuando nosotros vamos e investigamos el nombre de Teófilo, que significa hijo de Dios, filo, hijo, o amor, amor de Dios. Filio es latín, significa hijo. Pero en griego filo significa amor. Entonces, cuando nosotros vamos y profundizamos en las raíces de las palabras, theo, Dios, filo, amor, entonces puede ser usted y yo como creyentes. Lucas se dirige supuestamente a una persona, pero esa persona puede ser usted y yo. Dice: Teófilo, me he informado minuciosamente. Lucas era discípulo de Pedro y Pablo. Y obviamente que Lucas escuchó a ellos, pero Lucas no se quedó con lo que Pedro y Pablo le dijeron. Lucas se fue a investigar. Lucas, evangelista, no era apóstol de Jesucristo, era discípulo de Pedro y Pablo. Y Lucas, aparte de médico, era periodista, según los historiadores. Entonces Lucas se fue a investigar, se fue al lugar donde Jesucristo y empezó. Por eso la narración de Lucas es hermosa. Lucas contextualiza
cuando Lucas escribe algo, pareciera que está hablando con la persona que vivió con Jesucristo. Por eso la narración de Lucas es especial. Contextualiza todo, la cultura, la geografía, las distancias, es muy hermoso. Le dice, las he escrito con orden para que veas la verdad que se te ha enseñado. Les invito a todos los cristianos católicos que tienen duda de su fe, que vayan e investiguen. Hoy todo está en internet. Ustedes pueden ir a comprobar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira. No me crean a mí. Muchos se quedan con que lo que dice el Padre es palabra de Dios. No, lo que dice el Padre no es palabra de Dios, es una reflexión. Lo que dice el pastor de cualquier secta protestante no es palabra de Dios. Hay que ir a investigar. Nosotros nos quedamos y tragamos a lo bruto. Hay que ir a investigar. Por eso este evangelio es hermoso, porque dice, muchos han tratado de escribir lo que nos transmitieron. ¿Quiénes transmitieron esto? Los apóstoles. Los apóstoles les transmitieron. Dice, me he informado minuciosamente, lo he escrito con orden, para que veas la verdad que se te ha enseñado. Hermano católico, ve, investiga, infórmate, para que te encuentres con la verdad que se te ha enseñado en la Iglesia Católica. La iglesia que fundó Jesucristo. Hasta en Wikipedia aparece. El otro texto de Lucas capítulo 4 que aparece aquí, versículo 14 al 21, Jesucristo aparece en la sinagoga, lee el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Concluyo esta reflexión con algo que dice, se me olvida, San Jerónimo de Estridón, si no mal recuerdo, San Jerónimo, el que tradujo la Biblia de los idiomas a latín. El primero en traducirla. Dijo él, la Biblia debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, estimado lector, estimado y querido lector, cuando usted lea y proclame la palabra, léala con el mismo espíritu con que fue escrita. Dice, cuando Jesucristo abrió el rollo de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso al final dice Jesucristo, esto se ha cumplido hoy. Nosotros debemos de leer la palabra de Dios con el mismo espíritu con que ha sido escrita. El Señor le bendiga, le guarde. Le mando un saludo, un abrazo fuerte y muchas bendiciones al pueblo de la Trinidad, con el cual he estado compartiendo desde diciembre y enero. Les animo a seguir adelante, a seguir perseverando, a ser constantes en la fe, para que el Señor pueda seguir abundando en gracias y bendiciones para ustedes. Hermano, estas son unas reflexiones muy pobres, pero compártalas para que también a otros puedan llegarles estas reflexiones y que también ellos puedan aprender del camino que el Señor a nosotros nos va proponiendo. El Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos.